Y vamos a todos, aquí le con un nuevo video para ganar. En esta ocasión le voy a enseñar un par de glitch, 10 glitch le voy a enseñar. Algunos son muy conocidos, otros no. Y bueno, el primero sería justo en esta ubicación. Como pueden ver, acá en esta ubicación del mapa, ahí está la peluquería. Y ustedes tienen que venir tienen que entrar por este callejón. Bueno, una vez que están acá adentro, tienen que venir por acá y saltar. Y entrarán justo acá adentro. Y bueno, tienen que saltar de nuevo y caminar hacia adelante. Y ahí estarían en un glitch. Se puede disparar por esa puerta, pero por los costados no. No traspasan la verdad. Pero si saltan desde allá arriba hasta allá, hasta ese piso que está allá, podrían disparar de los costados. Y para salir por donde estoy yo, tienen que venir por acá, y salir hacia la puerta. Y ahí estaría fuera de glitch. Y bueno, pasemos al siguiente. Nos vemos en un segundo. Hola amigos, seguimos acá en los 10 glitch. Bueno, este es el siguiente, les muestro la ubicación. Sería justo acá. Allá estaría la estación de policía por allá. Y bueno, tienen que venir a este lugar, hasta acá, y seleccionar una pistola, como pueden ver. Venir caminando hasta acá y saltar para arriba, así. Una vez que están por acá, tienen que caminar un poco para adelante y apretar, cubrirse contra la pared. En mi caso, como soy estoy en la consola de PlayStation 3, aprieto R1 y me cubro. Bueno, luego una vez que están cubridos, tienen que apuntar. A ver si me sale. A ver, vamos a intentarlo de nuevo, porque el personaje no se tenía que agachar. Caminan un poco para adelante y saltar. Bueno, una vez que están así, tienen que apuntar y soltar. A ver, y soltar. Como pueden ver, aparezco ahí. Una vez que aparezco ahí, siguen caminando para adelante. Caminan y ahí estarían adentro del glitch. Como pueden ver, pueden disparar por todos los costados, pero no le harán nada del lado de afuera. Como pueden ver ahí, se tira un misil, sigue igual. Y bueno chicos, y para salir de este glitch tienen que mantener apretado select y suicidarse. Y ahí salen. Bueno, pasemos al siguiente. Bueno chicos, acá estamos otra vez de nuevo. Sería el tercer glitch este. Y bueno, tendrían que venir hasta esta ubicación que les mostraré en el mapa. Justo esta ubicación, justo cerca de los puntos. Bueno, tienen que venir y poner un auto, una camioneta, justo así, de esta forma, y seleccionar la pistola. Apuntan, justo ahí tienen que saltar, justo ahí, y saltan. En este caso no sale mal. Intentaré de nuevo. Pueden ver, eso es. No sé qué pasa, porque me está saliendo muy mal. Bueno, como pueden ver, ahí me salió. Y bueno, si quieren pueden venir corriendo hasta acá y ustedes pueden disparar desde acá.
pueden ver. Y no le harán nada. Miren, destruyen esta camioneta. Y bueno, chicos, pasemos al cuarto glitch. Y seguimos con los glitch. Este sería el cuarto glitch. Bueno, tendrían que venir justo aquí, a esta ubicación. Les mostraré. Y venir por este pasillo. Venir por acá. Saltar para arriba. Venir por acá. Y venir todo por acá. Venir por acá. A ver si vienen todo por acá y bajan hacia abajo. Después van y suben para arriba. Se enfoca bien la cámara. Y luego tienen que subir hacia acá y venir hacia acá arriba. Una vez que están acá hacia arriba, saltan y saltan. Ahí. Y luego se tienen que dejar caer justo ahí. Ahí, justo ahí. Como pueden ver. Ahí. Y bueno, a ver, voy a dar un poco más atrás. Y salto. Y tienen que dejar caer así. Y ahí lo meterían al glitch. Acá solo se puede disparar por ahí. Y bueno, y para tirarse y para salir del glitch se tienen que tirar por allá, por los grises. Acá también pueden caminar todo esto si quieren. Y bueno, ahí ya me tiré. Y bueno, nos vemos en el próximo glitch. Y bueno chicos, este sería el otro glitch. Tendrían que venir justo a esta ubicación, seleccionar una arma, venir por acá y venir justo en esta, saltar y apretar R1. Luego apuntan y sueltan. Como pueden ver, yo me estoy metiendo y me voy metiendo despacito. Y me metí. Bueno, solamente podrían ir por la franja esta que les mostraré acá, por esta franja, todos por esta franja. Pueden venir por hasta acá, o si no, hasta acá, o por esta franja gris pueden ir. Y bueno, les mostraré, seguiré por la franja. Y a ver si llego. Vamos por la otra franja que nos corta. A ver si llego. Vamos más rápido. Y de acá podrían disparar a las personas, como pueden ver. No va a hacer nada. Y tienen que venir por acá y ya estarían. Y ahí saldrían de glitch. Bueno amigos, vamos al próximo glitch. Y el próximo será el último. No sé cuántos glitch hice, pero por ahora todos son más cortos. Bueno, el próximo será el último y pasemos al siguiente. Bueno amigos, seguimos acá con el glitch. Este será el último glitch que les mostraré. Serán 6 en total con este. Y bueno, tienen que venir hasta esta ubicación y con el helicóptero subirse hasta este techo. Pueden ver, ahí les muestro la ubicación. Será justo aquí. Suben arriba del techo con el helicóptero porque busqué una forma para subir, pero no se puede sin helicóptero. Y si ustedes pueden, mejor. Bueno, sacan la arma. En mi caso es una ametralladora. Y bueno, apuntan hacia abajo, caminan un poco
para adelante, sueltan y ya. Bueno, luego tienen que saltar hacia esa ventana, pero ojo que se tienen que saltar y rápidamente ir para allá, justo hacia esta ventana. Bueno, a ver si puedo solo. Bueno, ahí está, ahí me salió. Se puede disparar hacia allá también. Y bueno, este será el último glitch, chicos. No lo pueden matar. Acá no se puede disparar porque es como que está la pared de ese lado. Y a ver si puedo, pero de arriba sí se puede. Bueno, chicos, este es el último glitch, y para salir del glitch tienen que apuntar hacia allá. Nada, para allá van nadando y listo, chicos. Bueno, espero que les guste. Dejen un like, suscríbanse si son nuevos en el canal, y eso es todo. Espero que les ayude y bye bye. Hasta la próxima.